Buenas noches, gracias por acompañarnos a Debate. Les saluda Eduardo Arevalo. Esta noche nuestros invitados nos acompaña la doctora Tami Carrillo, cirujana oncóloga del Centro Internacional del Cáncer, a quien le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos, doctora. Buenas noches, es un placer estar aquí este día hablando de un tema tan importante como la salud masculina. Así es, y también el doctor Víctor Caseros, oncólogo radioterapeuta del Centro también Internacional del Cáncer. Bienvenido, gracias por acompañarnos. A ustedes, gracias por la invitación y un saludo para los amigos que están en su casa. Buen provecho si están cenando. Y por supuesto la invitación para que puedan hacer las consultas a través de las diferentes plataformas. Ya saben, el último segmento de debate, por supuesto vamos a leer algunas de sus participaciones. Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre. ¡Ánimo y a luchar! Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Muy bien. Doctora, ¿cómo se llega a producir cáncer de próstata en un hombre? Pues obviamente solo hay en la próstata, solo en los hombres. ¿Y por qué? ¿Por qué se da y en algunos casos no? Bueno, primero que todo tenemos que hablar qué es la próstata, bueno, okay, para que todos puedan entenderlo. Se sabe que es una glándula que, como usted mencionó, solo la tienen los hombres. Esta glándula se encarga de hacer una secreción que va a juntarse con el semen. Okay. La ubicación, y por qué vamos a hablar de la ubicación, porque posteriormente vamos a hablar un poco de los tratamientos y cómo son, incluso de por qué se hace un tacto rectal al momento de hacer un examen de próstata. La ubicación va a estar ubicada justo detrás de la vejiga, que es la que colecta la orina, sí, y sobre el recto, que es la parte final del colon. Ella va a estar abrazando a la uretra. La uretra es un tubo que va desde la vejiga hasta el pene para poder secretar tanto orina como semen. Entonces, normalmente tiene el tamaño de una nuez. Entonces, para que tengamos una idea. Ahora bien, cuando ya hablamos de cáncer en general, es cuando las células empiezan a crecer sin control. Estas células pueden crecer sin control en cualquier parte del cuerpo, ya sea piel, estómago, mama, en cualquier lugar. Y según el lugar donde empiezan a crecer estas células sin control, se le llama al tipo de cáncer. Cuando estas células crecen sin control en la próstata, nos encontramos con un cáncer de próstata. Estas células adquieren características especiales, como son poder enviar pequeñas siembras a otras partes del cuerpo, además de que pueden invadir los tejidos que están alrededor. Entonces, prácticamente, ¿cómo se hace el cáncer de próstata? Es cuando las células de la próstata crecen sin control. Es decir, no se queda ahí en la próstata, sino que puede extenderse a... Claro, puede invadir los tejidos que están alrededor o incluso puede introducirse en los vasos sanguíneos y tirar siembras a otras partes del cuerpo, como el hueso, que es el principal lugar donde tira siembras el cáncer de próstata. A ver, doctor, pero si... Lo vamos a hablar más adelante también, las medidas de prevención, pero si es detectado a tiempo y está solo en la próstata se puede retirar y alguien puede vivir sin próstata. Sí. Okay. La próstata es una glándula exócrina, principalmente, que, como decía Tami, produce una secreción que se combina con el líquido seminal y no tiene una función, aparte de la que ya mencionó Tami, aparte de formar estructura en la base del pene, no tiene otra función más que esa secreción. ¿Se puede vivir sin la próstata? Sí, se puede tratar de diferentes maneras el cáncer y esto no afecta en realidad la vida de una persona, de un hombre pues, que ha tenido cáncer. No afecta ni su desempeño en el trabajo, familiar, incluso sexual, si se detecta a tiempo. ¿Hay varios tipos de cáncer de próstata o solo es un tipo? No. Así como también mencionaba que lo que ocurre es un cambio en las células normales de la próstata y que se produce un crecimiento normal, de esa misma manera estas células, que ahora vamos a llamar cáncer de próstata, se pueden diferenciar en tipos celulares. Okay. El más frecuente, cuando surge en las células que producen la secreción de la glándula prostática, es el adenocarcinoma.
Es el más frecuente, es el 80-90% de los casos. Hay otros tipos más raros de cáncer de próstata, como el epidermoide, el sarcoma, linfomas, etcétera, pero son, digamos, un porcentaje muy pequeño, muy mínimo. Pero la gran mayoría y lo que es epidemiológicamente un problema es el adenocarcinoma de próstata. Muy bien. Doctora, leía en la información para la entrevista y me llamaba la atención que el crecimiento del cáncer de próstata es lento, a diferencia de otro tipo de cáncer que es su reproducción o las complicaciones que empieza a dar en el cuerpo, en la salud, es muy notoria y muy rápido. Claro, es muy interesante que incluso en autopsias se ha detectado que muchos hombres mueren por otras causas y nunca siquiera supieron que tenían un cáncer de próstata. Importante que sepamos que es el cáncer más común en los hombres. 1 de cada 9 hombres puede padecer cáncer de próstata, es así de común. Ahora bien, crece lento y esto nos permite, 1, poder detectarlo a tiempo con exámenes control y 2, poder incluso llevar una vigilancia. No necesariamente se tiene que dar un tratamiento en el momento que se diagnostica un cáncer de próstata. ¿Por qué? Por lo mismo, porque el crecimiento es lento. Ahora, va a depender, el dar o no un tratamiento va a depender de muchos factores. 1, de la etapa en la que se encuentra el cáncer. Okay. Recordemos un poquito qué son las etapas del cáncer para que vayamos entendiendo. Las etapas van a depender de qué tanto se ha extendido o si el tumor está localizado donde se originó. Usualmente en todos los cánceres, la etapa 1 es cuando el tumor está localizado en el sitio donde se originó. Es decir, está solo en la próstata. Correcto. Y no ha salido de ella. Etapa 2 y 3 van a depender mucho de si el tumor ya se salió de la próstata y está invadiendo ya sea recto, vejiga o el tejido que está alrededor de la próstata, o si los ganglios ya están afectados. Los ganglios, me van a preguntar, ¿pero qué tienen que ver los ganglios acá? Nosotros tenemos un sistema linfático que está en todo el cuerpo y tenemos ganglios en todo el cuerpo. Yo siempre le digo a mis pacientes, es como cuando un niño está pequeño, tiene una infección, una gripe y está con un montón de pelotas. Son los ganglios nos defienden. Pero el cáncer lo que hace es atacar a estos ganglios y literalmente tirar siembras en estos ganglios para él poder pasar esta barrera. Entonces, una etapa 2-3 es cuando los ganglios ya están afectados. Y una etapa 4 es cuando el cáncer ya pudo tirar una semillita que se va a otra parte del cuerpo y siembra nuevamente cáncer de próstata metastásico. Eso que nos tiene que quedar claro. No es que el paciente tenga un cáncer de hueso y un cáncer de próstata. No, es que el cáncer de próstata tiró una siembra al cáncer de hueso. Entonces, ese es uno de los factores que vamos a tomar en cuenta para poder dar distintos tipos de tratamiento. Cuando estamos en una etapa 1, vamos a considerar también cuál es la expectativa de vida de este paciente. Y usualmente hablamos de una expectativa de vida de 10 años. Si el paciente tiene una expectativa de vida de 10 años o más, vamos a valorar si dar o no el tratamiento. Incluso en pacientes jóvenes se puede detener el tratamiento si el tumor está localizado, sabiendo que muy probablemente más adelante vayamos a recibirlo. ¿Y por qué? Porque este tratamiento está asociado a ciertas complicaciones que tenemos que tomar en cuenta antes de poder recibirlo. Entonces, dependiendo de la etapa clínica, del grado del tumor, lo que decía el doctor, cada célula se va diferenciando distinto. Cuando la célula se parece mucho a la célula original, estamos hablando de un tumor bien diferenciado. Pero a medida que esta célula se va alejando del parecido a la célula original, es un tumor, un grado 3, que ya es desdiferenciado. Entonces, también depende de eso si vamos a dar o no tratamiento, porque usualmente entre menos se parezca a la célula original, se vuelven mucho más agresivos. Doctor, en los cáncer o los tumores, hay tumor benigno y tumor maligno en diferentes partes del cuerpo. Sí. ¿Es lo mismo en la próstata? O sea, puede ser que le digan, tenés un tumor, pero no es maligno, no es cáncer. Sí. Me imagino el tratamiento y todo es diferente. Es posible. En ese caso, más bien que tumor, lo que se conoce como el crecimiento benigno de la próstata, que es una situación que ocurre básicamente en todos los hombres mayores de 50, 55 años. Por el paso de los años, la próstata suele crecer.
pero el crecimiento no es porque en su interior tenga células diferenciándose en un cáncer, sino que es una hipertrofia o crecimiento de la misma glándula y es benigno. Lo único que produce este crecimiento o que podría llegar a producir es obstrucción tal vez al paso de orina. Y algunos síntomas como orinar con frecuencia, levantarse varias veces en la noche, etcétera, etcétera, o dificultad urinaria con un chorro urinario delgado. Pero no es cáncer, esto es un crecimiento benigno de la próstata y el nombre se llama hipertrofia prostática benigna. Y tampoco es significativo de que lo tengo y esto se va a convertir o va a terminar obligatoriamente en un cáncer. No, tampoco es una situación determinística que la hipertrofia prostática en todos los casos se convierte en cáncer. No. Para el cáncer de próstata hay factores pronósticos que predisponen a un hombre a desarrollar cáncer de próstata. Mencionando rápidamente algunos y para que los amigos que están en televisión lo capten y lo entiendan muy bien, uno de los elementos más importantes es el origen étnico de los hombres. Es más frecuente el cáncer de próstata en personas afroamericanas o cuyos antepasados tienen raíces afroamericanas. ¿Y esto por qué? Es una cuestión genética, propiamente. Entonces, eso es un factor de riesgo, digamos. Junto con eso hay los hábitos, una ingesta rica en grasa, por ejemplo, con poco consumo de vegetales, grasa animal, hábitos como el tabaco son importantes, exposición a algunas infecciones virales, otro factor importante, y se mencionan ahí algunos reportes de contaminantes del medio ambiente como benceno y otras cosas industriales. Pero lo más importante es el antecedente familiar, el origen étnico y si aunque sea yo caucásico de raza blanca, si en mi familia hay personas con hipertrofia prostática o con cáncer de próstata, es más probable que yo desarrolle esta enfermedad, una de las dos o las dos. Eso es importante. O sea, doctora, que es de averiguar, es los antecedentes de la familia, sí. O sea, creo que eso es como la lección que todos nos llevamos de decir, bueno, voy a averiguar si alguien de la familia pues padeció o no para estar un chequeo. Incluso si yo tengo más de un familiar con cáncer de próstata, se duplica mi riesgo. Entonces no quiere decir que, bueno, yo tengo dos, tengo el mismo riesgo que el que tiene solo uno, sino que es mucho mayor si yo tengo más familiares. Ahora, algo que yo quiero que quede claro es que si yo no tengo antecedentes de cáncer, no quiere decir que no me vaya a dar cáncer. Eso es algo que tiene que quedar muy claro, porque muchas veces sí, nadie en mi familia tiene cáncer, pues no me va a dar. No, eso no es cierto. Sí, por los factores que estamos hablando de mala alimentación y lo demás que ya vamos a hablar incluso también. Las infecciones de transmisión sexual están relacionadas a un cáncer de próstata. Muy bien, vamos a hablar de ello. Tenemos que hacer una pausa. Por favor, acompáñenos. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con el doctor Víctor Caseros, oncólogo, radioterapeuta del Centro Internacional del Cáncer, y con la doctora también Tami Carrillo, cirujana oncóloga del Centro Internacional del Cáncer. Le invitamos a ustedes a que puedan hacer sus consultas también a través de las diferentes plataformas. En el último segmento de debate, pues vamos a dar lectura a algunas de ellas. Siempre es asociado o siempre se habla, arriba de los 40 años tenés que hacerte el examen. Antes, quizá no necesario. ¿Eso es un mito, es verdad? ¿O los jóvenes también, doctora, pueden pasar de ello? No, eso es verdad. La mayor cantidad de casos de cáncer de próstata se dan en aquellos pacientes arriba de 50 años. 50 años. Sí, 50 años es el valor de corte, por así decirlo. Sin embargo, si yo tengo antecedentes familiares de cáncer de próstata, es muy importante que lo hagamos a partir de los 45 y si tengo más de un familiar, pues que se haga a partir de los 40. Ahora, otro dato muy importante es que si mi familiar es mi hermano, mi riesgo es muchísimo mayor que si mi familiar es mi papá. Entonces, es otra cosa que tienen que tener muy en cuenta. Hablamos en la pausa, decía usted, doctora, que el nivel de riesgo para un hombre de padecer cáncer de próstata es como el de una mujer o el cáncer de seno, es un equivalente. Así es, 1 de cada 9 pacientes van a padecer cáncer de próstata, entonces sí son valores muy, muy altos e insisto, es el cáncer más común en hombres. Doctor,
En el caso de los exámenes de la próstata, hay un tema tabú y hay que decirlo tal cual es de la gente que dice, no, yo prefiero no ir y no, a mí no me van a llevar, y está ese tabú que se va generando, hasta broma hace la gente pues al respecto, pero es una situación que hay que verla con la seriedad y la responsabilidad del caso, que se puede morir alguien solo por no quererse hacer un examen de la próstata, y el examen de tacto tiene que cumplir ciertas características, entiendo, para poder realizarlo, porque hay exámenes de sangre, o explíquenos cómo funciona. Muy importante. Creo que debemos tomar unos minutos extra para explicarlos con claridad, porque desafortunadamente en países como el nuestro, en donde existe, digamos, machismo, si queremos decirlo de esa forma, sí, o prejuicio ante el examen físico que un hombre se debe hacer, debo decir tristemente que esta es la causa por la que en este país, de todos esos casos que la doctora ya mencionó en frecuencia, la mayoría de pacientes de cáncer de próstata llegan en etapa intermedia o avanzada. A diferencia de países con una escolaridad mayor o con una cultura diferente, digamos, sí, claro, en donde la mayoría de pacientes son diagnosticados tempranamente. Esto es muy triste porque el examen dígito rectal o tacto rectal, como se menciona, es un parte normal del examen físico. No imprime esto absolutamente ningún tipo de dolor, no es doloroso, incómodo es si queremos verlo como incómodo, pero esto es tan normal en el examen físico para los médicos, para nosotros los médicos, que es tan normal como examinarle la boca a alguien o los ojos o los oídos, es parte integral del examen físico. Describiéndolo un poco, no es más que utilizar el dedo índice de mi mano dominante, en este caso mi mano derecha, introducir mi dedo a través del ano y tocar la próstata, que está aproximadamente a 5 a 6 centímetros hacia adentro del margen anal. ¿Qué busco yo? La próstata, como la doctora mencionó temprano, es como el tamaño de una nuez. Importa la localización, el tamaño, la consistencia de la próstata, porque no es lo mismo una próstata normal que una próstata enferma. La próstata enferma se palpará dura, firme, adherida a los planos profundos, tendrá nódulos en su superficie, podremos tocarla como llena de piedritas, firmes y duras. Estos son signos de alarma. El examen dígito rectal, amigos, no dura más que 5 a 10 segundos. Es una cosa... Segundos. Es en una mano entrenada, en un médico entrenado, no debe durar más que esto, porque lo que se percibe rápidamente se identifica con la yema del dedo. Entonces, no es un examen largo, como digo, puede ser tan incómodo como nosotros querramos verlo, pero es algo muy sencillo, muy simple, y no toma más que de 5 a 10 segundos del examen físico. Normalmente se hace con el paciente recostado en uno de sus lados, generalmente el lado izquierdo, o también incluso de pie apoyado sobre la camilla. Es muy rápido, como digo, no es doloroso, y la verdad es que es muy poco incómodo. Doctor, ¿cuándo entonces se tiene que hacer este examen? Y cuando se dice, no, mire, usted hágase un examen de sangre, okay. ¿cómo se llama? PSA, PSA, sí, correcto. En realidad es el antígeno prostático específico, okay. Ese es el nombre propio. Es una sustancia que se detecta en la sangre, que produce la próstata, y que, como mencionaba la doctora, de los diferentes niveles que lo detectamos, podemos presuponer que el paciente está sufriendo de hipertrofia prostática o cáncer. Pero ese examen de sangre es complementario con el examen físico. Okay. Lo único que estamos identificando en el examen de sangre son niveles sanguíneos de una sustancia. Igual lo hacemos con la hemoglobina, igual lo hacemos con el colesterol, etcétera, etcétera. Entonces esto es igual. El examen físico es complementario, y para aquellos hombres que me escuchan, porque yo lo he oído en comentarios o me lo han preguntado en la consulta, me dicen, doctor, entonces solo con que me haga el examen de sangre. Lamentablemente no. Lo que evaluamos en el antígeno prostático en sangre
son unas cosas y en el examen físico son otras cosas muy diferentes. Este tiempo que usted se va a tomar, que ya dije cuánto es, puede salvarle la vida, puede prolongar su vida, podemos diagnosticar una enfermedad muy temprano y es algo realmente muy simple. Yo creo que debemos dejar todo esto que mencionábamos del prejuicio y cosas hasta tontas, ¿no? Bromas tontas de doble sentido, porque la verdad es que el precio a pagar es muy caro. La vida y la salud de una persona no vale la pena sostenerla por ese tipo de bromas. Doctora, ¿cuál es la diferencia de detectar un cáncer de próstata en una primera etapa a una ya más avanzada? Bueno, principalmente los tratamientos. Okay. Obviamente, cuando los detectamos en una etapa temprana, los tratamientos son menos agresivos e incluso pueden ser tratamientos que son para curar completamente la enfermedad. Cuando ya estamos en una etapa más avanzada, los tratamientos van más orientados a controlar los síntomas, a disminuir la incomodidad del paciente, pero no así a curarlo. Entonces, mi lema siempre ha sido: el cáncer es curable si se detecta a tiempo. Y sigo sosteniéndolo. Los tratamientos son totalmente diferentes. Es decir, ¿qué signos una persona, ya escuchamos el rango de arriba de los 50 años, pero alguien, qué características o qué situaciones debe de estar viendo en su organismo, en su cuerpo, para decir, no, esto no está bien, mejor voy y me acerco y hago un primer chequeo? Claro, hace un ratito el doctor mencionaba algunos de los signos, que son interrupción del chorro urinario, no lograr vaciar completamente la vejiga, y esto está, si recordamos un poquito de dónde describíamos que estaba la próstata, está envolviendo la uretra. Entonces, si está agrandada, es como que colapsáramos la tubería, y de esa manera el chorro se vuelve más delgado. Al igual que no vaciamos completamente la vejiga urinaria, y por ende vamos de manera repetitiva al baño. Incluso esto se vuelve más frecuente, sobre todo en las noches. Además, podemos ver la presencia de sangre, ya sea en el semen o en la orina. También hay pacientes que refieren un dolor a nivel pélvico. Entonces son como algunos signos que me pueden estar alertando. Ahora bien, esto puede presentarse también en la hiperplasia prostática. No necesariamente porque tenga estos síntomas van a ser un cáncer de próstata, pero si los presento, es muy importante que yo consulte. Ya cuando hablamos de cánceres en etapas más avanzadas, hay muchos pacientes, y el doctor no me va a dejar mentir, que llegan con una fractura patológica. Es decir, como el cáncer ya se expandió a otras partes, la próstata, el lugar que prefiere es el hueso. Es como el primer lugar a donde ella tira metástasis, o el más común, y la paciente llega porque se cayó y se fracturó. Cuando se le hacen los estudios, nos damos cuenta que es una fractura patológica, es decir, se fracturó en el sitio donde estaba esta metástasis, esta siembra del tumor primario. Además, podemos ver pérdida de peso, que ya lo estamos viendo en pacientes que están mucho más avanzados. Se manda a hacer biopsia, al igual que otros tejidos, sí, doctor, para poder tener una certeza que es eso. Es importante entender que los signos y síntomas del cáncer de próstata son muy similares y muy sutiles. No hay ningún signo o síntoma patognomónico o característico del cáncer de próstata. Pueden mezclarse con la hipertrofia prostática, o con una infección, o con una prostatitis, por ejemplo, que solo es la inflamación de la próstata. Entonces, ante los síntomas, que ya mencionamos cuáles son, lo mejor es consultar, y dependiendo de lo que nosotros encontramos en los exámenes de laboratorio, en los exámenes radiológicos que se le dejan al paciente y en el examen físico, decidimos si es oportuno, junto con tomar esos análisis, hacer una biopsia de la próstata. La biopsia de la próstata es la única forma, no existe otra, de estar 100% seguros de que hay un cáncer de próstata. ¿Qué es la biopsia? No es más que obtener una pequeña cantidad de la glándula prostática. Hay diferentes maneras de hacerlo. La más común se hace por guía con ultrasonido, se toman pequeñas muestras, ya sea transrectal o transperineal. Esas muestras pequeñitas se envían al patólogo y él las ve en el microscopio, hace tinciones especiales y nos dice, a ver,
En el tejido que ustedes me mandaron, además de próstata, yo logro ver células anormales en esta o en aquella diferenciación. Hay un adenocarcinoma de tal nivel, a mí me parece que es una enfermedad temprana, que va empezando, y le damos una etapificación o una caracterización muy particular para el cáncer de próstata que se llama Gleason. Es una escala que ve los diferentes tipos de celulares y, de glándulas y los clasifica. Es un poco técnico esto, pero lo que es importante que los amigos deben entender que la biopsia es la única forma, ni los estudios de imagen, ni los estudios de sangre, ni siquiera el examen físico. Es la manera de diagnosticarlo. Con todo eso, solo sospechamos la presencia de un cáncer. La biopsia es el tema definitivo para diagnosticarlo. Muy bien, tenemos que hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Es importante, doctor, mejorar los hábitos alimenticios para la prevención. Usted mencionaba hace un momento el no fumar, o si alguien es muy adicto al tabaco, pues irlo dejando. Y sobre todo lo que recomiendan para todo tipo de enfermedad, pues llevar una vida saludable, hacer ejercicio, equilibrar los alimentos. No funciona para todo, claro, para esto también. Sin duda. La obesidad, la ingesta de grasa animal, no solo está vinculada al cáncer de próstata y al cáncer de mama, que hemos estado hablando desde el mes pasado de uno y ahora de otro. Claro. La obesidad es un problema muy serio desde el punto de vista metabólico, y la razón es porque hay fluctuaciones enormes, hormonales, y esto puede desencadenar cambios celulares como los que estamos hablando. Es la razón por la que la obesidad debe ser cuidadosamente vigilada. Si a eso le agregamos los antecedentes y la predisposición genética, tenemos una bomba de tiempo entre manos. Entonces, el mejor consejo que en relación a esto podemos dar es que en la medida de lo posible se trate de cuidar lo que se come, las porciones, las cantidades, en la medida de lo que se puede en mi presupuesto familiar, diversificar esos alimentos lo más posible, ingerir realmente pocas cantidades de grasa animal y privilegiar en el plato de comida alimentos más sanos, frutas, ensaladas, granos, etcétera, etcétera. Y hacer ejercicio, esto es importante. El hacer ejercicio estimula el sistema inmunológico, eso está perfectamente demostrado. Si yo logro a través del ejercicio tener un sistema inmune más activo, es mucho más probable que este sistema inmune logre identificar enfermedades no solo infecciosas, sino también enfermedades como el cáncer, y puede agredir el cáncer. Entonces necesitamos un sistema inmune que nos proteja de diferentes enfermedades, y por eso es que necesitamos mantener la salud lo mejor posible. Doctora, yo leía un estudio que habían realizado con un grupo de pacientes con cáncer de próstata y decía que era un tratamiento, iban comenzando su tratamiento y era una etapa no crítica, y los ponían a hacer ejercicio. Entonces era bien interesante cómo reaccionaba, a diferencia de otro grupo que no hacía ejercicio, cómo iba evolucionando su condición o respondiendo mejor a los tratamientos. Claro, está relacionado con lo que mencionaba el doctor, se estimula el sistema inmune en general. Normalmente todos los días nuestro cuerpo nos está salvando de muchísimos tipos de cáncer. Es el sistema inmune quien lo detiene, evita que esta célula se transforme en un cáncer y la devuelve, la manda a un proceso que se llama apoptosis, que es una muerte celular programada. Entonces, el cuerpo todos los días nos está defendiendo de muchísimos tipos de cáncer. Si nuestro sistema inmune se disminuye, y eso lo vamos a ver cuando hay sedentarismo, cuando hay obesidad, pacientes que fuman, el alcoholismo, etcétera, todo esto hace que sea mucho más fácil para estas células atravesar estas barreras y poder desarrollarse un cáncer posterior. Un dato muy curioso, y creo que lo mencionamos muchísimo el mes pasado que hablábamos de cáncer de mama, es que el ejercicio incluso se vuelve un factor protector que evita que nos den ciertos tipos de cáncer. También estaba viendo alguna información del tema específicamente del ciclismo. Decía, no está comprobado científicamente, pero hay algunos dicen que es un factor de riesgo de cáncer de próstata. ¿Es así? ¿Y por qué? Realmente no hay estudios, como usted decía, que realmente digan que sí está comprobado de que el ciclismo está relacionado a cáncer de próstata,
pero sí podemos ver incluso la elevación del antígeno prostático en estos pacientes. Okay. Se les recomienda a los pacientes que hacen ciclismo que por lo menos no lo realicen 2 a 3 días previos a realizarse el examen. Entonces, sí hay estudios dirigidos a esto, pero no tenemos uno realmente concluyente. Sí, como para decir, no hagan ciclismo, Así o sea, es. sino que veía en el estudio también que recomendaban a los pacientes que tenían, o sea, que hacían mucho ciclismo, decir, mire, usted se va a hacer exámenes de una forma más periódica que otro tipo de pacientes. Claro, así es, para poder llevar un control. Ahora, el factor genético también, doctor, es un factor determinante, es decir, Sí. yo como bien, yo hago ejercicio, yo me cuido y llevo esto, pero no tengo, pero sí, en mi familia hay personas que han padecido de cáncer, es otro factor a tomarlo en cuenta y también acercarme a hacerme exámenes. Sin duda. Ya lo mencionábamos hace un momento durante la charla. Lo que hace esto es estar más precavido, más atento, pues. Los pacientes, más hombres que tienen antecedentes familiares en primera línea, como decía la doctora, como decía Tami, hermanos, primos, padres, abuelos, en primera línea, pues, deben tener un hábito más frecuente de revisarse con su médico y de hacer el examen, el antígeno prostático. Se recomienda en realidad una vez al año, pero si en varias tomas está saliendo normal, se puede espaciar a 2 años. Igual la visita con el urólogo o con su médico de confianza. Se puede espaciar un poco. Todo tiene que ver con estar atento, con no asumir de que nada va a ocurrir, sino tener responsabilidad, como somos responsables en tantas cosas, en las finanzas, en la vida familiar, etcétera, etcétera, igual con nuestra salud. Es que la salud es un bien que nos ayuda a producir otros bienes, el trabajo, la familia, las relaciones interpersonales. Pero si carecemos de ese bien que es la salud, todo lo demás pierde sostén y no lo podemos ejecutar. Entonces esto es algo que debemos verlo como una prioridad. Estar atento a nuestra salud para poder hacer otras cosas que queremos y tener una vida lo más larga posible. Ojo con esto, yo siempre le digo a los amigos, a mis pacientes, a veces familiares, que tenemos que conversar cosas difíciles. Los seres humanos inmortales no existen y la máquina que hace inmortales a los seres humanos no existe. Todos moriremos tarde o temprano de una causa o de otra. El hecho de ser responsable con la salud es evitar cosas muy obvias que nos van a agredir y que nos pueden causar la vida. Un accidente de tránsito, no usar el cinturón, por ejemplo. Esto tiene que ver con la misma lógica. Cuidar mi salud es cuidar otras cosas, es cuidar mi familia, es cuidar mis finanzas, es cuidar mis proyectos de vida, etcétera, etcétera. Entonces, en este tema en donde la genética juega un papel tan importante, aprovechando la pregunta que usted hacía, esto lo que nos hace es estar más atentos, pues, y estar más pendientes de esta situación. Doctora, si hay un factor que le va a dar a uno, independientemente lo que, como le decía el doctor, lo que yo vaya a hacer para impedirlo, sino que me da porque me da, pero yo lo tomo con una buena actitud, ya lo comprobamos, hicimos una biopsia y sí lo tengo en una etapa temprana, pero yo estoy con una actitud muy positiva, que me voy a curar, que lo voy a hacer con ganas. Eso ayuda muchísimo a lograr buenos resultados, como en otro tipo de enfermedades, cuando el paciente se deja ayudar y colabora. Así es, incluso los pacientes se apegan muchísimo más al tratamiento. Empiezan a llevar sus controles de manera frecuente, no van a dejar que pase mucho tiempo entre un control y otro. Si les decimos, bueno, el procedimiento a seguir es una prostatectomía radical, que es quitar la próstata y los ganglios que están alrededor, muy probablemente lo van a aceptar a pesar de que pueden haber riesgos relacionados a esto, como una disfunción eréctil, entre otros, que creo que es el riesgo que más miedo le da a muchos pacientes. Entonces, los pacientes, cuando tomamos una actitud positiva, se apegan al tratamiento y eso les permite poder llevar el proceso como debe de ser y por ende llegar a una curación. Leía, doctor, que en el caso de los jóvenes, no sé si sea cierto esto, que cuando les da un cáncer de próstata, por cualquiera de los factores, en ellos, a diferencia de los adultos, es un poco más agresivo. Sí. ¿Es así? Sí, es así. Esto es no solo para el cáncer de próstata, también ocurre, por ejemplo, en el cáncer de mama, que ya lo mencionamos varias veces. ¿Cuál es la razón?
Hace un momento yo mencionaba que el aspecto hormonal tiene mucho que ver. La próstata se alimenta en nosotros los hombres, por decirlo, alimento, no propiamente en el concepto, sino se nutre, pues, de las hormonas masculinas y en particular de la testosterona. En los hombres, la testosterona es lo que nos da las características fisionómicas de un hombre. Nos da el cabello facial, nos da la corpulencia, la solidez ósea, la forma del cuerpo, etcétera, etcétera. Y cuando somos pequeños nos ayuda a desarrollar las características masculinas en nuestro aparato reproductor. Cuando ocurre un cáncer de próstata en una persona más joven, porque tiene niveles de testosterona por su edad, por su actividad física, porque tiene más frecuencia de relaciones sexuales, por ejemplo, hay mayor carga hormonal, mayor cantidad de testosterona y eso nutre más la próstata, el cáncer de próstata, perdón. Esto hace que la célula cancerosa tenga mayor actividad biológica. Y cuando hablemos de tratamiento vamos a hablar de un tema importante que es bloquear la hormona testosterona, que cómo ayuda y por qué se hace. Entonces, para entender cuando hablemos de esto, es que la testosterona nutre, hace que la célula cancerosa se multiplique más y crezca, tenga mayor actividad biológica. Por eso es que en los jóvenes el cáncer de próstata, digamos que no es de peor pronóstico, pero sí es una enfermedad que acelera su proceso de infiltración local, de metástasis ganglionares, de metástasis óseas, etcétera, etcétera. Eso es importante de entenderlo desde el punto de vista fisiológico y por qué es así. En cambio, un hombre mayor, 65, 70 años, sus niveles de testosterona están por la edad disminuyendo, es menos probable que el cáncer de próstata se nutra de la testosterona y por lo tanto el crecimiento es un poco más lento, más insidioso. Tiene sentido. Doctora, ¿alimentos como el orégano, leía, ayudan a prevenir cáncer de próstata? ¿Es un mito o es de verdad esto? Realmente no hay alimentos que podamos decir, sí, definitivamente estos me van a evitar tener un cáncer de próstata. Sí se sabe que en general para evitar el cáncer tenemos que llevar una dieta alta en frutas y verduras. Incluso las frutas y verduras son un factor protector para el cáncer de colon. Se sabe que tenemos que evitar las carnes rojas, todos aquellos alimentos que sean procesados y de esta manera vamos a llevar, a esto se le llama dieta saludable. Una dieta alta en fibra con frutas y verduras, una dieta, insisto, sin carnes rojas y sin alimentos procesados. Esto nos va a ayudar a poder prevenir muchísimos tipos de cáncer. Ahora, esto es lo ideal en toda persona, pero sobre todo en qué rango de edad ya debemos decir, ok, esto es lo que debo de comer y así debo de comer. No, lo ideal es empezar a comer saludable Siempre. desde siempre, porque si nos damos cuenta, han aumentado muchísimo los casos de cáncer en pacientes jóvenes. ¿Y a qué están relacionados estos cánceres en pacientes jóvenes? A obesidad, a sedentarismo y a hábitos como el tabaco y el alcoholismo. Si lo pensamos, actualmente tenemos, incluso los niños tienen menor actividad física. Sí. Ahorita que están en casa, pandemia, están todo el día frente a la computadora y luego pasan a jugar a la tele o incluso se quedan jugando en la misma computadora. Ya no corren en las calles como lo hacían anteriormente. Sí. Esto va a hacer que vaya mayor obesidad en los niños, incluso el tipo de alimentación, una alimentación alta en azúcares. El azúcar se sabe que se va a convertir en grasa. No es que hay un mito muy común que dice que el cáncer se alimenta del azúcar. No es literalmente que se alimenta del azúcar, pero el azúcar nos va a llevar a una obesidad y la obesidad nos va a llevar a diferentes tipos de cáncer, como mencionaba el doctor. Muy bien. Tenemos que hacer la última pausa del programa. Por favor, acompáñenos. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Vamos de inmediato con Mao Hernández para la participación de los televidentes a través de las redes sociales para los doctores invitados esta noche. Eduardo, buenas noches y buenas noches a nuestros distinguidos invitados en esta charla tan interesante como necesaria, Eduardo, y sobre todo en este mes de noviembre. Bueno, vamos con la participación de Emilio Monterrey, que nos dice un saludo a sus invitados y colegas. ¿Qué opinan de la tamsulosina y la terazocina
como tratamiento de la hipertrofia prostática benigna. ¿Cuánto y en qué casos puede ser de utilidad? Saludos y bendiciones, nos dice Emilio Monterrey. Y vamos a finalizar por tiempo con el comentario de Cindy López, que dice: las industrias de comida deberían ser reguladas en cuanto a la cantidad de ingredientes que son dañinos para la salud de los consumidores. También los precios de comida saludable deberían ser más accesibles. Increíble, dice Cindy, cómo es más barato comprar manteca que aceite de coco. Vamos al set para las respuestas de nuestros invitados, Eduardo. Muy bien, gracias Mao por la participación. Iba a anotarlo, pero los términos estaban un poco complicados, pero vi que lo entendió, doctor. Así que, no, con gusto. Respondiendo la pregunta del televidente de nuestro amigo, gracias por los saludos. Son dos medicamentos diferentes que tienen objetivos distintos. El Terazocin, que es un antihipertensivo, tiene la propiedad que en dosis bajas, no utilizadas para la hipertensión, sino dosis más bajas, entre 2.5 y 5 miligramos diarios, tiene la propiedad de desinflamar la próstata y es útil cuando hay una próstata muy grande y dificulta orinar. Ese es el objetivo principal. Y el Tamsulón es un medicamento que se utiliza también con este objetivo de facilitar orinar a los pacientes, pero tiene un efecto de relajación en el músculo de la vejiga y evita las contracciones del trígono vesical, que es el aparato muscular de la vejiga que nos ayuda a terminar de vaciar la vejiga. Lo hace de una manera más tranquila, más fisiológica, y esa molestia de dolor al orinar o espasmo en el retropúbico a la hora de orinar es lo que se trata con la tamsulosina. Doctora, en el caso decía la alimentación, estamos hablando de comer sano, decía, todavía los precios son muy altos, a diferencia pues, de la comida rápida que se puede encontrar con menos dólares, ¿verdad? Claro, sin embargo, hay muchas cosas que podemos encontrar en casa, frutas y verduras. Vamos al mercado y van a ser mucho más baratos que una hamburguesa actualmente. Entonces, solo es elegir bien los alimentos. Y no necesariamente debe ser aceite de coco, como mencionaba nuestro televidente, ¿verdad? Sino que saber qué vamos a usar con lo que tenemos, con lo que contamos. Ahora, hablemos un poco de los tratamientos, que es una parte importante también. Sí. Me imagino va a depender de la etapa del paciente, ¿vea? Pero ¿qué tipo de tratamientos y cómo se aplican estos? Ok, quiero decir rápidamente esto, pero no necesariamente como para que no lo entiendan. Más bien, el manejo del cáncer de próstata siempre es multidisciplinario. ¿Qué implica esto? En la participación de varios especialistas orientados, dependiendo de su educación, de su subespecialidad, podemos aportar al tratamiento de un paciente. El urólogo tiene su rol, el cirujano oncólogo tiene su rol quirúrgico, el oncólogo quimioterapeuta o oncólogo médico tiene su rol también, y el oncólogo radioterapeuta tiene su propio rol. Cuando aportamos todos, favoreciendo la recuperación del paciente, es cuando obtenemos mejores resultados. En las etapas iniciales, el cáncer de próstata, cuando se ha diagnosticado y se ha seleccionado al paciente para un tratamiento, generalmente los procedimientos tienen que ver con la radicalidad. Es decir, es una etapa temprana, no está lejos de la próstata, solamente está localizado ahí, entonces hay que agredirlo y tratar de curarlo, como decía Tami hace algunos momentos. Para esto existe la tecnología, y la mejor tecnología para esto es la radioterapia, de diferentes características. Una radioterapia modulada, precisa, exacta, que se aplique solo en la próstata. Es curativo en más del 95% de los casos y se puede tener esto incluso con pocos efectos secundarios. La cirugía, que también puede hablar un poco más sobre el tema, tiene que ver con retirar la próstata. Hay diferentes maneras de hacerlos. Hay cirugías un poco más traumáticas que otras. Y cuando la enfermedad está en etapas intermedias o avanzadas, se usan medicamentos como los que mencionábamos hace un momento y otros. ¿Recuerdan ustedes cuando hablábamos de la testosterona? Muy bien. En etapas intermedias y avanzadas, bloquear la testosterona es un elemento fundamental y crítico del tratamiento. ¿Por qué? Porque el bloqueo de la testosterona, el bloqueo hormonal, hace que el cáncer, en primer lugar, deje de crecer tan rápidamente. En segundo lugar, baja la frecuencia y disminuye su frecuencia
o su capacidad de enviar metástasis lejos de la próstata, a los ganglios, a los huesos, etcétera. Ya lo mencionamos. Esto en primer lugar. Y luego de que se ha controlado hormonalmente el tumor, podemos pasar a tratamientos radicales, quirúrgicos en algunos casos o incluso, como mencionaba hace un momento, radioterapia de alta calidad y de precisión. Esto es importante. Cuando se selecciona un tratamiento, debemos seleccionar el tratamiento que mejores oportunidades nos dé. Y esto tiene que ver con la etapa, con lo que el paciente prefiere y también con lo que está disponible. Si nosotros tenemos cirujanos oncólogos entrenados con buen hábito quirúrgico para retirar una próstata sin dejar efectos secundarios, en etapas tempranas o incluso en etapas intermedias se puede hacer. Muy bien. O la radioterapia, cuando es de alta calidad, radioterapia y MRT o incluso tratamientos muy cortos como la radiocirugía de próstata, aplicado en apenas 5 días, podemos erradicar la enfermedad y esta enfermedad está curada. Muy bien. De acuerdo. Doctora, ¿cuánto tiempo puede durar? Sé que depende también de cómo se encuentre la etapa, pero ¿cuánto tiempo puede durar un proceso de esto de tratamiento? Bueno, va a depender también de que tomemos la decisión de qué tratamiento vamos a tomar. Ok. Como dice el doctor, pueden ser tratamientos sumamente cortos como la radioterapia. Igual la cirugía es un tratamiento que se realiza en un día, sin embargo la recuperación es un poco más prolongada. Ok. Ahora, hablábamos hace un poquito que en etapas etapa 3, etapa 4, se recomienda hacer el bloqueo hormonal. Eso es de por vida. Y hay dos formas de hacerlo. Se puede hacer de manera química. Recordemos que hay 2 grandes productores de testosterona en el cuerpo. Los primeros y los principales son los testículos. Los testículos son quienes van a estar produciendo la mayor cantidad de testosterona y se encuentra también las glándulas suprarrenales, que son 2 glándulas que están sobre los riñones. Entonces tenemos que hacer un bloqueo de ambos. Se puede hacer de manera química, pero los costos a veces son un poco elevados. Entonces hay otra forma de hacerlo que es una orquidectomía. ¿Qué quiere decir? Quitar ambos testículos. Y de esta manera evitamos que el paciente siga teniendo este estímulo exagerado de testosterona. Ahora bien, usualmente recordemos que el cáncer de próstata es en pacientes mayores, en pacientes de 50 años para arriba. Entonces, hay mucho tabú con este tratamiento, mucho miedo. Sin embargo, si se escoge bien al paciente, va a llevar una mejor calidad de vida, evitando que el tumor pueda tirar siempre a otras partes. Que esa al final es la idea. Así que gracias por acompañarnos esta noche y explicarnos y sobre todo orientar a los televidentes. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por la invitación, ha sido un placer. Y gracias a ustedes por su sintonía. Se nos ha acabado el tiempo. Por supuesto, regresamos el día de mañana. Que descansen.